creo que sí. ¿Sí? ¿Y en qué te basas para decir que son normales? En que no varían tanto de mí, o no, pues sí, no varían tanto de mí. Haciendo una comparación, parece que son iguales y entonces si tú eres normal, ellos son normales, ¿sí? ¿Sí? Ah, ok. Natalia, ¿tú qué dices? ¿Ahí me escuchan? Sí, Pues yo creo que la normalidad, pues, más que nada tener como aquellos criterios que nos representen la normalidad y ya a partir de ahí hacer la comparación con cada compañero y los que se acerquen más a los criterios que están dictados como los normales, ujú. podemos decir que el compañero es normal o no, no tan normal o anormal. Criterios, ¿qué criterios? Ay, A ver, Carlos Alberto. Yo diría que más bien se basa en pertenecer a la mayoría, tener los mismos valores que una mayoría es lo que te hace ser normal, o cualidades Ok. también. Andrea, ¿tú perdón, qué doctora. dices? Mande. Es que no estaba en estaba en un lugar, entonces por eso no pude prender mi No te micrófono. Es que me preocupes. hablaba. Hablabas de criterios, ¿no, Natalia? Sí, doctora. ¿Qué criterios? Eh, o sea, ¿qué criterios de normalidad entre las personas o en general como criterios? En general, o sea, tú me decías que si tus compañeros cumplían ciertos criterios, decías, bueno, sí son normales o no son normales, pero pues, ¿qué criterios utilizarías? Pues criterios, pues para nosotros humanos, por decir desde los signos clínicos, la temperatura o ese tipo de cosas, estatura, peso y cosas así, serían Por como los que, ejemplo, temperatura. ¿Cómo dices que es normal? pues cuando está debajo de 37 se puede decir que es normal y también cuando no está tan abajo, no, pero es que no sé, creo que es de 35,6 a 36,9 es normal. Y si está por arriba de esos valores, se puede decir que ya se considera fiebre o febrícula. Y si está debajo, pues también se puede hablar de hipotermia, algo así. Ajá. ¿Y cómo llegaste a esos valores? O sea, ¿cómo dices, bueno, de 36, de 35,6 a 36,9 está bien? ¿Por qué dices que eso está bien? Pues porque se ha comprobado de que cuando están fuera de esos valores, la persona comienza a tener alguna sintomatología que daña, Síntomas. ajá, Ok. Entonces puede ser una parte, ¿no? sí, Este. Ah, Sherlyn. Bueno, es que, o sea, yo creo para evaluación como de lo normal, para establecer como qué es lo normal, se basan como lo que decían en una población de referencia, ver como cuál es la frecuencia de los valores más esperados, de acuerdo a eso sea como un intervalo. Igual tomando lo que mi compañero está diciendo de si se sale de los rangos que tomaron como normales, van a aparecer pues signos, este, las personas pueden presentar como algún riesgo o por ejemplo, si Riesgo. tienen dolor de cabeza o algo así, pues empezaría algún tratamiento para quitar ese dolor de cabeza, fiebre o cualquier signo que esté tomando porque está fuera del parámetro normal. Ok. Giovanna. Bueno, yo pienso que lo normal es algo que, por así decirlo, puede ser como lo más frecuente entre la población. Por lo tanto, pues vamos a ver que pues se va a tomar como normal, ¿no? De que, pues, por ejemplo, todos tenemos dos brazos, dos pies, tenemos una cabeza y como que todo eso se repite y si, no sé, en algún punto un bebé, pues no sé, nace sin un brazo, pues eso va a ser anormal. Ok. Y José Ángel, creo que habías levantado tu mano. ¿Quién había levantado su mano?
José Ángel, ¿sí fuiste tú o fue Marco Antonio? Bueno, ¿Ninguno? yo no me levanté, Ah, doctora, pero pues puedo dar la opinión que tengo. sí, Eh, bueno, para mí normalidad es todo aquello que, que se repite a partir de una muestra. Por podemos, ejemplo, con tal, que los rangos se van como de 50 miligramos sobre decilitro, ya autores estipulan que a partir de 200 para arriba, pero esto se basa en análisis epidemiológicos de en qué punto se comienza a presentar la enfermedad, y esto se puede extrapolar a otros parámetros o asuntos. Y bueno, como normalidad, sí podemos tomar también en cuenta lo, lo que es la distribución normal y evaluar, por ejemplo, las desviaciones estándar. Si se va a más de una desviación estándar o más de dos, ya se puede saber si es un parámetro que es anormal o valor ok. anormal. Ángel Eduardo, ¿tú qué dices? Sí, ¿ya me escuchó? Sí, Ah, ok. Yo había levantado la mano, pero no se escuchó cuando hablé. Bueno, lo que yo decía, bueno, lo que yo pienso es que la normalidad, pues, es algo que se toma como referencia igual a toda la población, pero hay que tomar en cuenta varios parámetros, no únicamente, pues, lo que se presenta en la mayoría de la población, porque sabemos que parte de la población, pues, probablemente tenga alguna patología, tal vez la temperatura. Entonces hay que tomar como referencia a un grupo de personas que conozcamos que estén sanos, que no tengan alguna condición que modifique la temperatura, y con base a ello vamos a referirnos a toda la población. Es algo más o menos como lo que refería el Fletcher en el capítulo de diagnóstico, eh, que tenemos que, ¿cómo lo decía? Tomar como una referencia a partir de la cual nos vamos a basar para comparar con el población. Eso era todo. ok, súper bien. Miren, al final la evaluación de normalidad es algo muy complicado, pero vamos a ver que podemos tener diferentes criterios para evaluar normalidad. ¿Cuándo consideramos a una persona normal o sana? ¿No? Ahorita vamos a ver todo lo que nos han compartido, es que hay muchas formas de considerar a una persona normal o sana, y por lo general, o sea, de acuerdo a diferentes criterios, nunca vamos a estar sanos, ¿no? O no vamos a ser normales. Aquí tenemos 5 criterios, que es desde lo más frecuente, ya se ha medido como la distribución normal que ya mencionaron de la curva de Gauss, o también como mediana y percentiles. La presencia de signos clínicos que mencionaron, la presencia de riesgo, a veces la necesidad de algún tratamiento y la moda, ¿no? Ese es algo muy importante. Entre lo más frecuente, bueno, si nosotros vamos a buscar una variable biológica, la cual se requiere saber sus valores normales, un ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Pero ¿cuáles son esas cifras normales? ¿Cómo se calculan? Bueno, lo que tenemos que hacer es medir a un grupo grande de sujetos, que sea una muestra de la población. Tenemos que medir de forma sistemática y sin errores, sin sesgos. Y, por ejemplo, aquí ustedes tienen la distribución de la concentración de hemoglobina en Estados Unidos, y lo tienen dividido por edad y por sexo, ¿de acuerdo? Esto surge de una encuesta nacional donde tienen una N de casi de 17,000 personas. Entonces, ustedes tienen en el eje de las X los niveles de hemoglobina, y en el eje de las Y cuál es ¿cómo se llama? Cómo se están distribuyendo. Entonces, si se fijan, ustedes están viendo que la mayoría, de acuerdo a los criterios de la curva de normalidad, que la mayoría va a estar alrededor del promedio, ¿cierto? Son muy pocos
los que quedan en valores muy altos o en valores muy bajos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de anemia y aquí estamos hablando de hiperglobulinemia, ¿no? Entonces, estos que son más bien los menos, o los que están más hacia las colas, es lo que vamos a encontrar menos, y la mayoría pues va a estar alrededor del promedio. Y si se fijan, lo tienen dividido entre hombres y mujeres. Entonces es por eso que sabemos cuáles son los valores normales, tanto para hombres como para mujeres, para poder identificar cuando llegan con nosotros y decir, bueno, esta es la diferencia. Y si está por dentro de los valores normales o está fuera de los valores normales. ¿Sí? Y ahora también se pueden fijar en mujeres no tanto, no se observa tanto, pero en hombres, si se fijan, de acuerdo a la edad, el punto de corte va cambiando. Entonces, ese es algo muy importante. Ahora, más o menos el promedio está en 15 en hombres y el promedio está en 13 en mujeres. ¿Ya vieron? Entonces, ahí tienen su diferencia, pero tienen que medir a un grupo grande de personas y buscan su distribución para que podamos nosotros identificar cuáles serían esos valores normales. ¿Sí se acuerdan de la curva de Gauss, cierto? Sí. Que fue lo que ya vimos, que es un concepto teórico, ¿sale? Ya ustedes lo saben, que la media, la mediana y la moda van a estar en el mismo lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que ahí podemos identificar los valores normales. Y la distribución normal, que tenemos más o menos una desviación estándar, 2 desviaciones, 3 desviaciones estándar, y qué porcentaje de la población está contenida entre esos valores. Otra forma es la distribución percentilar. Si nosotros no tenemos una distribución normal, ¿no? Que sería así más o menos, ¿no? Y tomamos en consideración o queremos aplicar las características de la curva normal a esta distribución que no es normal, pues no vamos a poder identificar perfectamente ni la mediana, ni el promedio, ni la desviación estándar, perdón, ni la media, ni las desviaciones estándar, ¿de acuerdo? Es por eso que utilizamos la mediana y los percentiles. ¿Hacia dónde está la mayor población? Hacia la pendiente suave. ¿Dónde se ocupa esto? Ustedes lo han visto en la estatura para la edad de niñas, la estatura para la edad de niños, en pesos para la edad, peso para la talla, ¿no? Y estos son percentiles. Estamos hablando de que tenemos el percentil 3, ¿no? El percentil 50, el percentil 97, el percentil 85, el percentil 15, ¿no? Entonces tenemos que ir revisando que nuestro niño o niña, o en este caso niña, pues vaya en su percentil adecuadamente, ¿no? Si va en su percentil y de repente empieza a bajar, quiere decir que tenemos un problema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir revisando. Y para lo que se ocupan los percentiles. El otro criterio es la presencia de signos y síntomas, ¿sí? Se va a considerar una anormal cuando el paciente manifieste un dato clínico, como bien ya lo dijeron en lo que nos comentaron al inicio, ¿no? Ustedes tienen aquí una línea en la que vamos a ir viendo el momento en que tenemos la exposición a la causa, ¿sí? Tenemos un individuo sano, pero aquí se expone a la causa, ¿sí?
Ahí tenemos la exposición. Entonces, ya ahí se se vuelve inevitable que el individuo se enferme, ¿de acuerdo? Entonces se produce la enfermedad. Y podemos hacer algo, se vuelve inevitable que la enfermedad progrese y entonces empieza a progresar y hacemos en este periodo el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y aquí ya se vuelve inevitable que el resultado normal se presente. Y ya tenemos el resultado final, que es la enfermedad o la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la historia natural de la enfermedad, ¿sí? En donde tenemos la exposición, donde ya es inevitable que tengamos el inicio de la enfermedad, y que después de que ya inició la enfermedad, pues vamos a hacer un diagnóstico. ¿En qué momento? A lo mejor lo podemos hacer luego, o a lo mejor ni siquiera llegamos a poder hacer el diagnóstico. De eso va a depender, o por eso es importante saber y tener pruebas diagnósticas específicas para las enfermedades. En la presencia de signos vamos a tener dos o varias características. Vamos a tener aquellos que tienen la enfermedad, ¿sí? Que es esta línea. Y aquellos que son sanos, ¿no? En la población. Y les vamos a aplicar un nivel de corte, ¿no? Vamos a suponer que decimos que tienen 12.3 de hemoglobina, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto de corte, perdón, de 10.1, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen aquí este punto de corte, que es 10, y si tenemos ese punto de corte, nosotros vamos a tener aquellos que están verdaderamente sanos, ¿sí? Aquellos que están verdaderamente enfermos, aquellos que son falsamente diagnosticados como sanos y aquellos que son falsamente diagnosticados como enfermos. Entonces, ese es el problema que tenemos con ese es el problema que tenemos con los puntos de corte. Y eso también lo vamos a ver en el diagnóstico. ¿Qué pasa con con la presencia de signos? Pues que no considera etapas subclínicas, ¿no? Entonces, si no presentan signos, aunque estén enfermos, no los considera. Puede no haber correlación entre cifras normales y datos clínicos y podemos no dar tratamientos oportunos. El otro criterio es la presencia de riesgo. Por ejemplo, si nosotros, de hecho lo vimos en la clase pasada, si ustedes tienen el hábito de fumar, si las personas tienen el hábito de fumar, pues la probabilidad que desarrollen mortalidad por cualquier causa relacionada con el cigarrillo, pues es más alta, ¿no? Igual, si tienen los triglicéridos altos, es un factor de riesgo. Si tienen presión arterial alta, es un factor de riesgo, etcétera. ¿De acuerdo? Para que podamos nosotros tener la presencia de la enfermedad. Hoy, por ejemplo, ¿quién tendrá más riesgo de sufrir un accidente vehicular? ¿Aquellos que van en el metro o aquellos que usan motocicleta? ¿Los de moto? Los de moto, ¿no? Pero aún así, los que utilizan el transporte del metro tienen cierto riesgo, ¿no? Mucho menor que el de moto. Pero si se fijan, todos tenemos un factor de riesgo para tener algún accidente o para tener alguna enfermedad. Y ese es uno, y este criterio, ese es uno de sus, ¿cómo se llama?
eh, de las características que tenemos que observar, porque las personas se van a considerar normales hasta que su condición justifique, perdón, porque las personas se van a considerar normales hasta que no presenten un riesgo. Y cuando no presentamos un riesgo, alguien puede levantar la mano y decir, yo no tengo ningún riesgo para nada. Cuando estemos muertos. No, Exacto, Ya están muertos. exacto, ¿de acuerdo? Entonces al final pues todos seríamos anormales en este criterio, ¿no? La otra es la necesidad del tratamiento, ¿no? Que las personas se van a considerar normales hasta que su condición justifique algún tratamiento, ya sea que sean tratamientos preventivos, curativos o paliativos, ¿no? O que el tratamiento mejora su evolución clínica. Imagínense en el caso de las mujeres, la píldora anticonceptiva. Como ya tienen un tratamiento, entonces ya no son sanas. Pues no, ¿cierto? Entonces, aquí es importante que pues, nosotros identifiquemos para qué. Otra cosa es cuántos pacientes les han llegado que no me tomo el medicamento. No, pero porque es que si me tomo el medicamento quiere decir que estoy enfermo. Pero si no me lo tomo quiere decir que sigo sano, ¿no? Entonces, esa es la lógica que muchos tienen. Pero aún así, también está el ejemplo de que pueden decir, no, pues yo estoy bien y todo, ¿no? Pero si me tomo un paracetamol, ya me deja de doler la cabeza, ¿no? Entonces, así de, ah, ok. Entonces sí está mal, ¿vale? Y el último de los criterios es la moda, ¿sí? Que las personas se consideran anormales cuando presentan patrones o actitudes diferentes a lo que se considera socialmente y científicamente como aceptable, ¿sí? Este es un criterio muy subjetivo, porque con el tiempo va a haber un cambio y también hay prejuicios involucrados en estos. Y podemos llegar al riesgo de sobrediagnóstico o de subdiagnóstico. Ujú. ¿Ustedes vieron la película de Alice en el País de las Maravillas? Am, la película de... Sí, la primera y la segunda. La La, primera. ¿Cuál? la animada sí. La otra. Ah, La no. live La, action. Sí, sí, Con Johnny Depp. sí. ¿Sí? Ah, recuerdo cuando están en la fiesta con la reina que a uno se le cae la nariz. Sí. y que salen ¿Por qué como, tenía? mm, como Tenía como un disfrazados, ¿no? implante, o bueno, como Ajá. Ujú. ¿Por qué hacían eso? para Que la parecerse reina a no los se demás. viera como el don extra. Esa actividad o sociedad. Porque como la reina tenía una cabezota, pues para ella eso lo quería como normalizar. Entonces yo creo que todos tenían que tener como algún defecto, que uno tenía unas orejotas, una narizota, y pues como que se disfrazaban, por así decirlo, y eran como aceptados en ese reino como normales, ¿no? Exacto, la aceptación, ¿no? Al final, la moda, pues porque si no les cortaban la cabeza, ¿no? Entonces, si eran normales, ¿no? O si no tenían algo, ¿cómo se llama? Em, como dice tu compañera, algo, una grande, etcétera, entonces, pues no eran parte de. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo en el que a todos los niños les quitaban las amígdalas, ¿no? Les hacían amigdalectomías. Y es así de, amigdalectomía, amigdalectomía, ¿no? Entonces, era la moda, ¿no? Desde entonces que pues a todos les quitaban las amígdalas, ¿no? Entonces, y así, con el tiempo se van creando modas que son subjetivas, ¿no? Y que a veces con ciertos prejuicios, ¿no? Entonces, aquí pues efectivamente o podemos sobrediagnosticar, como es el caso de la amigdalectomía, o sea, de las amigdalitis, o podemos subdiagnosticar, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿cuándo se considera una persona normal o sana? Bueno, no existe un criterio único de normalidad. Cualquiera de los criterios tiene sus ventajas y limitaciones. La decisión del criterio de normalidad está en relación con las necesidades y objetivos clínicos o de investigación, y un paciente entonces puede ser catalogado como normal o anormal en diferentes circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que veamos esto porque vamos a ver cómo es ahora la normalidad o cómo vamos a medir esta parte, cómo nos vamos a ayudar. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctora. ¿Podría repetir cómo se llamaba el primer criterio o cómo lo determinamos? La distribución El normal primer diaria. criterio de la frecuencia. Ah, ok. Gracias. Lo más frecuente. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Dudas, preguntas las van haciendo, por favor, ¿sale? No se queden con las dudas. Entonces, vamos a empezar a ver el módulo de pruebas diagnósticas. Hay varios tipos de validez. ¿Qué es validez? ¿Qué es que una prueba tenga validez? Estamos hablando de que la validez es medir lo que queremos medir. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero hay muchos tipos de validez. La validez de apariencia, es decir, que, bueno, comparado con lo que existe actualmente, con lo que existe en la literatura, etcétera, parece que está bien, ¿no? Igual de contenido. La validez de criterio y de constructo, eso es lo que vamos a ver en nuestro curso, que es la validez de criterios cuando existe un estándar de oro. Es decir, que ya hay un criterio establecido para que nosotros hagamos un diagnóstico. Y la validez de constructo, como su nombre lo indica, hay que construir una herramienta, ¿cómo se llama? Sí, es una herramienta para que podamos nosotros hacer un diagnóstico. Y ya después viene la predictiva y la convergente, que ahorita no nos vamos a meter en ella. ¿De acuerdo? Imagínense que ustedes tienen una diana. Vamos a ver la diferencia entre validez y confiabilidad. Entonces tenemos una diana en donde ustedes empiezan a tirar las flechas, ¿no? Y le pasa como en Valiente, en la película, y pues uno queda arriba, el otro pues ni llega, el otro pues, hasta la orillita, ¿no? Y el otro pues quién sabe dónde. ¿Cuál es el objetivo de esta diana? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿A dónde queremos tirar? ¿Al centro? Al centro, ¿no? Aquí es donde queremos tirar, en el centro. Y siempre que queremos tirarlo, y siempre que tiremos, queremos llegar al centro, ¿sí? Entonces, aquí no tenemos ni validez, porque no llegamos al centro, ¿de acuerdo? No le estamos pegando al centro. Y no es confiable, porque cada vez que yo tiro, da en un lugar distinto, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Qué pasa en otro de los casos? Si se fijan, aquí todas dan en el mismo lugar, ¿sí? O sea, si yo tiro y tiro y tiro y siempre le doy aquí. Yo soy muy confiable, pero no soy válido porque no le estoy dando al centro. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Que sea válido, que yo le dé al centro y que sea confiable. O sea, que siempre que tiro, le dé al centro. ¿Sí? Esa es la diferencia entre validez y confiabilidad.
Preguntas hasta aquí. Doctora, entonces, sin confiabilidad no hay validez. Sin confiabilidad no hay validez, efectivamente. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. Disculpe, doctora. Entonces, no válido pero confiable significa que estoy seguro que va a fallar. No válido, pero confiable. ¿Cuál? No válido pero confiable sería como de, estoy seguro de que voy a fallar. Ay, no te entendí. ¿Crees que me lo puedas escribir? Va, espera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en las pruebas diagnósticas? ¿Cómo qué es lo que les vamos a evaluar para saber si es una buena prueba diagnóstica? Uno, ¿qué población de estudio tenemos? ¿Cuál es el estándar de oro? ¿Cuál es su confiabilidad? ¿Cuál es su validez? Y por último, pero no menos importante, es la adecuación de la prueba o su utilidad. ¿Vale? Entonces, primero, la población de estudio. ¿Qué le tenemos que evaluar a la población de estudio? Tenemos que evaluar que sea homogénea, es decir, que sean de la misma edad, sexo, características demográficas en general, con intervenciones. Ya vimos que si son de muchas edades o sexos distintos, etcétera, pues a lo mejor no es lo más adecuado para hacer una intervención. Va a depender de la enfermedad y de lo que queramos medir. Que haya grupos pertinentes, es decir, que los criterios de inclusión estén bien determinados, que el espectro de la enfermedad esté también bien determinada. ¿A qué nos referimos con el espectro de la enfermedad? Puede ser una enfermedad que está iniciando, o sea, que aquí acaba de iniciar la enfermedad y ya la estamos diagnosticando luego, ¿de acuerdo? O puede ser una enfermedad más avanzada y vamos haciendo el diagnóstico en las diferentes etapas, ¿no? Entonces, a lo mejor una no va a ser lo mismo esta prueba diagnóstica, ya que tengo casi todo los signos, síntomas, laboratorios, bioquímica, biología molecular, etcétera, alterada, a una que apenas pues va comenzando la enfermedad, ¿vale? Criterio de normalidad que se utilizó, que ya vimos, y la prevalencia que se utilizó en el estudio y la comparación con la real. En la mayoría de los estudios de diagnóstico, el 50% de los pacientes tienen la enfermedad y 50% de los pacientes no tienen la enfermedad. ¿Por qué? Pues para identificarla. Pero si estamos hablando, en este caso tendríamos un 50% de prevalencia de la enfermedad, ¿sí? En la mayoría de los estudios, no siempre es igual. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de diagnóstico de diabetes y el diagnóstico y la prevalencia de diabetes está alrededor del 20%, entonces realmente en la población la prevalencia es menor que en el estudio y por lo tanto esto va a modificar lo que nosotros veamos como valores predictivos positivos y negativos, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante. El estándar de oro. Aquí se tiene que evaluar qué tipo de validez se utilizó, si validez de criterio o validez de constructo, ¿sí? Una validez de criterio es cuando ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el estándar de oro para cáncer de páncreas? La biopsia. Mm, mm.
antes de la biopsia. ¿Cómo? ¿Qué preguntó? No sé. ¿Cuál es el Una estándar de TAC. ahora? ¿Para qué? Para rectificar. Un ultrasonido. ¿Sería la TAC? ¿Sería la TAC? La TAC. ¿Sale? Entonces, si en el estudio utilizan este ultrasonido, ¿no? Pues dices, no, o sea, ahí se te pueden escapar muchos diagnósticos. Por eso el estándar de oro es la tomografía. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la validez de constructo? Ustedes me pueden decir cómo se diagnostica artritis reumatoide. Con un perfil reumatoide de la proteína C reactiva, factor reumatoide y otro que no me acuerdo. Y signos clínicos, ¿no? Sí, pero según ¿Cierto? igual para el laboratorio te daban otro criterio, pero no me acuerdo bien cuál es el tercero. Aquí lo que ustedes tienen es un constructo de esto más esto más esto más esto. Y entonces si sale positivo así y así y así, o positivo, negativo, etcétera, 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 entonces me va a dar artritis reumatoide. Sí, estamos haciendo un constructo. ¿De acuerdo? Para hacer la prueba fue cegada o ya sabías. Perdón, Son independientes. Mande. es que como que de repente se le escucha muy lejos. Creo que no sé si es porque aprieta sus audífonos, el micrófono de Yo sus creo que audífonos. sí. Sí, porque Entonces, ¿es el mejor o el más adecuado? La realización de las pruebas fue cegada, es decir, que ya sabían que tenían o no la enfermedad cuando hicieron el diagnóstico o quien hizo el diagnóstico. Son independientes, es decir, no se necesita de otra prueba o algo para poder eh, hacer el diagnóstico. Se realizan al mismo tiempo o pasa tiempo entre una y otra. Y es importante porque si se pasa tiempo entre una y otra, pues entonces puede ser que una no lo detecte porque no estaba tan avanzada la enfermedad y la otra lo detecta porque ya avanzó más la enfermedad, ¿no? A todos le realizan las pruebas y sí se describe detalladamente la forma de realización de la prueba. Esto porque al leerlo, ¿no? Pueden, lo que se reporta, si ustedes lo hacen igual, les debe dar el mismo resultado, ¿no? Y eso es importante. La otra que nosotros tenemos que medir es la confiabilidad. La confiabilidad tenemos que ver que que haya consistencia, es decir, precisión en la medición. Puede haber variabilidad del observador, ¿sí? Imagínense, ¿han visto esas básculas para pesar que tienen una, ¿cómo se llama? Hay una agujita para medir el peso. Sí. Sí. De hecho, está así la agujita, ¿no? Lo que se mueve es la, la ruedita. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo enfrente de la báscula y mido el peso?
pues voy a ver un valor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me pongo del lado izquierdo? Como que se va a desequilibrar, ¿no? ¿O no? Se va a ir para acá, ¿no? Yo voy a ver que pesa tal vez 1 kilo más, ¿cierto? Y si me pongo del lado derecho, pues voy a ver que pesa Y menos, ¿sí? Entonces, aquí es importante que nosotros identifiquemos que el observador siempre sea el mismo y siempre lo haga de la misma manera, ¿sí? Y la reproducibilidad. Imagínense que la báscula está mal calibrada, ¿sí? No es cierto. Imagínense que son varios, ¿cómo se llama? Varios observadores y uno lo hace del lado derecho, uno de frente y uno del izquierdo y realmente nunca se ponen del mismo lado. Eso también es la parte de reproducibilidad, ¿de acuerdo? Ahora sí, imagínense que la báscula está descalibrada, pues va a dar primero a lo mejor 5 y después en lugar de medir 5 va a dar 7 a la misma persona, ¿no? O le va a dar 8 a la misma persona. ¿Por qué? Porque al estar descalibrada no da los mismos valores al mismo individuo, ¿sí? Y otra cosa que tenemos aquí son los sujetos participantes, su estandarización y su adecuación, ¿de acuerdo? ¿Ustedes saben qué se tiene que hacer para hacer una colonoscopia? Nada más llega el paciente, ya vine, quiero que me hagan mi colonoscopia y ya lo pasan. ¿O qué hay que hacer? supongo que un lavado intestinal, ¿no? Ajá, ¿qué Después más? se tiene que ¿Cómo se hace colocar eso? como en supino lateral, ¿no? O bueno. No, pero antes de que llegue a que le hagan Que llegue a que le hagan Que la... no se debe de consumir ningún alimento sólido o sea, sí, sí, ¿no? sólido, Como ¿no? la ¿Qué más? preparación Sólido, antes, ¿no? ¿Qué más? O sea, 3 días antes no deben de comer carne, ¿sí? Y nada de verduras, frutas que tengan fibra, ¿vale? Al segundo día empieza el lavado, lo que es laxante, y solo pueden tomar líquidos y gelatinas. Bueno, dieta líquida, ¿de acuerdo? Y ya al tercer día necesitan otro lavado y aparte ir en ayuno, ¿vale? Entonces, ¿ustedes creen que esto es muy divertido o es muy eh, placentero para el paciente? No, No, ¿de acuerdo? Imagínense qué pasa si no está adecuadamente limpio ese colon. pues No se podrían, podría ver. por ejemplo, si hay un pólipo y, bueno, hay algo que impida que se vea, pues es peligroso porque no se va a dar cuenta y va a evolucionar. Puede ser que evolucione a cáncer. Exacto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es muy importante que esté o que sea adecuada la preparación, ¿sí? Para el paciente. Imagínense que van a tomar niveles de glucosa y el paciente le dicen que vaya en ayuno y pues él dice que ayuno es comerse una dona de Krispy Kreme con con un café. Pues no, ¿no? Entonces ahí ya no llega en ayuno y pues la glucosa va a salir altísima y van a hacer un diagnóstico que no es.
Y en la parte de consistencia, en la parte de los observadores, tenemos dos tipos de observadores. El, el observador, perdón, el intra observador y el inter observador. Intra es que es el mismo sujeto y lo está haciendo varias veces, ¿sale? Entonces, el mismo sujeto lo hace varias veces y lo hace igual, la variabilidad intraobservador. Y tenemos la variabilidad interobservador, que son 1, 2, 2 o más observadores los que están comparando resultados. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo medimos confiabilidad? Confiabilidad lo vamos a medir por el porcentaje de acuerdo, por el estadístico J de Jordan, por el porcentaje de acuerdo positivo, los estadísticos de capa, que son para variables nominales, o la estadística de capa ponderada, que es para valores, para variables ordinales, ¿sí? Y este acuerdo va a ir de 0 a 1, es decir, no hay acuerdo a un total acuerdo, ¿sí? ¿Cómo se calcula esto? Vamos a calcular capa. Vamos a tener un observador, un primer observador y un segundo observador, ¿de acuerdo? Y tienen semilla y lo que van a identificar es si esta muestra es normal o tiene placa de ateroma, ¿sí? Si es normal o tiene placa de ateroma. Fíjense que el segundo y primer observador coinciden en 140 láminas que tienen placa de ateroma y coinciden en 725 placas que dicen que son normales. ¿De acuerdo? Ya les habíamos comentado acerca de la nomenclatura de la tablita de 2x2, que es A, B, C y D. Y si se fijan, aquí hay desacuerdos, porque el primer observador dice que es normal y el segundo dice que hay ateroma. Y aquí hay más desacuerdos. El primer observador dice que hay ateroma y el segundo observador dice que está normal. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos el total de los que tienen placa de ateroma y normal de acuerdo a al primer y segundo observador y el total de las muestras. Entonces, ¿cómo vemos si esto es, qué confiabilidad tenemos en esta evaluación? El porcentaje de acuerdo va a ser igual a la celda A más la celda D, es decir, en lo que coinciden ambos observadores, entre el total que tenemos en, en nuestras muestras, ¿de acuerdo? Ese es el porcentaje de acuerdo observado. ¿Cuánto les da? Ochenta y siete punto setenta y dos. Ok, entonces 140 más 725 en 986 nos da 87.7. ¿Están de acuerdo? ¿A todos les dio lo mismo? Este es el porcentaje de acuerdo observado. Y ahora tenemos que
obtener el porcentaje de acuerdo esperado. ¿Sí? Este acuerdo esperado lo vamos a calcular igual que como lo hicimos en la chi cuadrada. Para obtener A, Doctora, creo que no se escucha bien, dos. se escucha muy bajito. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Sí. Sí. Ok. Entonces, para calcular la celda A, voy a multiplicar el total de la columna por el total de la fila entre el total, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente para cada celda. ¿Cuánto nos da? ¿Podría volver a repetir eso? Es que no entendí cómo sacarlo. Por ejemplo, para la celda A, tú multiplicas el total de la columna por el total de la fila y lo divides entre el total. $40.69. 40, 40.69. 7. ¿Y en la B? 151.3. ¿Y en la C? 168.30. 1, 6, 1. 168.30. ¿Y en la D? 627.27. ¿Cuánto, perdón? 627.7. Punto 27, perdón. ¿Sale? Entonces ya tienen sus 4 columnas. En este caso, acuérdense que para el acuerdo lo que nosotros necesitamos es la celda A y la celda D. Entonces sería 40.7 más 625 entre el total que es 986 y les da 0.6868%. Si lo pueden confirmar que me haya salido bien. Sí, doctora, está bien. Ok, gracias. Entonces el acuerdo esperado ya lo tenemos, el acuerdo observado ya lo tenemos y para obtener kappa nosotros necesitamos utilizar esta fórmula, que es el acuerdo observado menos el acuerdo esperado entre
1 menos el acuerdo esperado. ¿Cuánto les da? ¿No les da? 59.3. 59.3. Esto, ¿sale? ¿Y qué significa eso? Ese 59. Bueno, si ustedes tienen una capa de 0, pues es que no hay nada de acuerdo, ¿no? Si ustedes tienen un acuerdo de 0.8 a 1 o del 80% al 100%, es casi perfecto. Casi nunca pasa eso, ¿de acuerdo? Pero si van de 0 al 20% o a 0.2 es bajita, ¿no? De 0.2 a 4 es moderada o 20 a 40%. Y de 0.4 a 0.6 o de 40 a 60% ya es moderada. Si tienen una capa arriba del 70% y es así como que dice uno, ya, lo hice, ¿no? O sea, sí, está bien, es sustancial, ¿de acuerdo? Entonces, este 59%, ¿qué significa? Es moderado. Es moderado, de acuerdo. ¿Sí? Y dices, ok, bueno, no está tan mal. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí para medir confiabilidad con capa? Por ejemplo, hay que se quedó en 59, ¿se deja el moderado o el sustancial? No, el moderado. Aquí no es como en las calificaciones de que el 0.5 sube. ¿Sale? ¿Qué otra forma, otras formas de medir confiabilidad tenemos? Si tenemos variables cuantitativas, esto fue de variables cualitativas, si tenemos variables cuantitativas, pues tenemos las gráficas de correlación, los coeficientes de correlación, los coeficientes de variación, el coeficiente de correlación intraclase que lo van a revisar, las medidas entre diferencia de pares o las gráficas de plan anual, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo van a encontrar en sus artículos. Por ejemplo, las gráficas de correlación. Aquí, si se fijan, entre el eje de las X y el eje de las Y, tenemos una correlación, si esto lo midiéramos en un ángulo, ¿de cuánto sería? De 90. Ah, no, 40. De 90, ¿no? Es un ángulo de 90 y este sería 45, ¿no? Sí. ¿Sale? Entonces, esta es una correlación perfecta, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener una correlación de 1, ¿sale? ¿Qué pasa si la curva estuviera así? Hagan de cuenta que está derechita. ¿Sería de 0? No, sería Menos de 1. -1, ¿sale? Pero igual sería perfecta. ¿Y cómo sería la correlación si si la curva estuviera así, De 0. de 0?
Entonces, con esto, en esta gráfica, en la segunda de arriba, ¿de cuánto sería la correlación aprox? Como de 0.7. Como de 0.7, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que si yo fuera al kinder y esto fuera derechito, ¿no? Aquí estaría 1, ¿cierto? ¿Sale, chicos? ¿Y vieron por qué? Sí. Ok. Entonces, esto es lo que nos da una correlación. Obviamente que si yo tengo una correlación de este tipo, hay correlación, ¿sí? Pero pues está bajísima, ¿no? De 0.1. Acuérdense que vamos del 0 al 1 en la medición de la correlación. ¿Vale? Doctora, por ejemplo, Ahora, las gráficas de abajo. en las En gráficas las de gráficas abajo. abajo. Haz de cuenta Haz de que cuenta que aquí aquí está la Y. ¿De cuánto sería la correlación? De 1. Mira, estaría como por aquí. Ay, si lo pudiera hacer más ¿cómo se llama? Más derechita. Entonces sería más de 1, como 1.53. No, si te fijas, aquí va hacia 1, ¿ya viste? Y si la gráfica va hacia acá, va de 0 a 1. Perdón. Si te fijas, esta quedaría como así. Entonces estarías como en 0.8, 0.9. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Ah, no, perdón. Era la de abajo, ¿verdad? Este estaría entre 0.8, 0.9. Y esta, pues, 0.90 y algo. Está muy cerquita. ¿Vale? Eso es a ojo es al bueno, ¿no? Pero les van a dar un valor. De hecho, el valor se llama, y ustedes ya lo vieron en correlación, que se llama como R, ¿cierto? Cuando hicieron la correlación, ahora R de Pearson. Sí. Ahora, esta es la solo correlación. Si hay o no hay de 0 a 1. ¿Ustedes se acuerdan de la fórmula de la recta? Era y igual a x más b, ¿no? A ver, espérame. Y igual a A x más b. X más B. ¿Sí es así? ¿Todos de acuerdo? creo Y que le el, falta la m al lado de la x, que es igual a mx más b. Sí, ¿no?
Y igual a mx más b, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es la x? Bueno, no, vamos a empezar distinto. ¿Cuál es la b? ¿Qué es la b? ¿De dónde inicia? O bueno, Sí, ¿cómo lo dices? ahí, es que yo no entendía si iniciaba de más abajo o de más arriba o en la línea de las yes, creo, pero no estoy seguro. La ordenada al origen, ¿no? Donde cruza la recta en las x. Es- Entonces aquí está la b, ¿no? ¿Y cuál es la m? La pendiente. La pendiente, ¿vale? Esta es la m. Entonces, aquí lo que nosotros identificamos es que hay algo que se llama regresión lineal. Es igual que la curva, es igual que la recta de la curva, ¿no? O sea, la curva, la fórmula de la recta, va a ser y, en este caso, el valor que tenga en y, ¿de acuerdo? Va a ser igual a multiplicar la pendiente por la x, ¿sí? Más lo que tengamos en la ordenada al origen, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros generamos algo que se llama y igual a beta 0, que es nuestra b o nuestra ordenada al origen, más la pendiente, que en este caso es va a ser, perdón, la beta 1, ¿sale? Multiplicado por la x. Obviamente, siempre hay un error. Y entonces, si ustedes les dicen, ah, bueno, su hipótesis o lo que están identificando es que a mayor niveles de glutamato hay mayor proliferación o porcentaje de proliferación en células, ¿no? Por ejemplo, o a mayor, mm, sí, ese está bien, para vitreoretinopatía proliferativa. Si ustedes tienen esto, pues lo que van a observar es que ya van a tener ustedes una beta 0 que les va a dar automáticamente en esta regresión y van a multiplicar la pendiente por la x y les va a dar la regresión. ¿Qué es lo que nos dice la regresión? Es exactamente cuánto es la función o en cuánto aumenta y aumenta x. En una correlación, ustedes nada más saben que entre x y y hay una asociación, ¿sí? ¿Hay o no hay correlación? En una regresión, ustedes lo que tienen es por cuánto que aumenta x, aumenta y. ¿Sí ven la diferencia? Sí, doctora. Y bueno, también van a tener los coeficientes de correlación intraclase, los coeficientes de variación, y entre mayor sean estos, pues vamos a tener una mayor variabilidad
en nuestros resultados. ¿De acuerdo? Las gráficas de Brand-Hanman lo que nos dice es qué tanta diferencia hay entre los métodos que estamos manejando y qué tanto tenemos en cuanto a sesgos o está sesgada nuestra información. ¿Vale? Y ya que vimos primero nuestra población, ya que vimos en segunda parte la variabilidad y en una tercera parte la confiabilidad, en una segunda parte los criterios perdón, la validez de criterio de constructo y en la tercera la confiabilidad. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es identificar nuestra validez. ¿Qué tenemos que hacer para evaluar nuestra validez? Tenemos que evaluar la sensibilidad, la especificidad, la exactitud, el valor es predictivo positivo y negativo, la razón de verosimilitud, que también se llama likelihood ratio, la curva ROC, la prevalencia pre-prueba y la prevalencia post-prueba. ¿Vale? Entonces vamos a ver rápidamente esta parte para que les dejemos la tarea y la revisemos la siguiente clase. Ustedes van a tener en su tablita de 2x2, ¿no? Los enfermos y los sanos. Y esto diagnosticado por de acuerdo al estándar de oro que estemos manejando. ¿Vale? Denme un segundo. Perdón. Y vamos a hacer el diagnóstico de si están enfermos o sanos por una prueba nueva. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquellos que son verdaderos positivos si el estándar de oro dice que están enfermos y la prueba dice que están enfermos. ¿Sale? Vamos a tener los falsos negativos si la prueba dice, si el estándar de oro dice que están enfermos y la prueba que estamos evaluando dice que son sanos. Entonces, aquí vamos a tener la sensibilidad. La sensibilidad va a ser igual a dividir los verdaderos positivos, ¿de acuerdo? Entre el total de enfermos, ¿sí? Entre la suma de A más C, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la sensibilidad? Es la probabilidad de estar enfermo o es la probabilidad de que la prueba sea positiva si estamos enfermos. ¿Sí? Sí. Ok. Y vamos a tener falsos positivos, aquellos que el estándar de oro dice que son sanos y la prueba dice que también que son enfermos. Y vamos a tener los verdaderos negativos, que son aquellos que están sanos y la prueba dice que es negativa. Entonces, con esto nosotros tenemos algo que se llama especificidad. La especificidad ¿qué es entonces? La Es, probabilidad de estar sano sí, cuando la prueba es negativa. exacto, la probabilidad de que la prueba de que la prueba sea negativa, siendo que están sanos. ¿Sí? Sí. Esto es importante porque ahorita van a ver los valores predictivos positivos y negativos. Entonces, ¿sí queda claro? Sí, doctor.
Va. Entonces, ¿cómo calculamos la prevalencia de este estudio? Pues muy sencillo, ¿no? A más C, o el total de enfermos, ¿de acuerdo? Entre A más B más C más D, o el total de la población. ¿Sí? Esa sería la prevalencia. Y luego vamos a tener, dado que la prueba sea positiva o, ajá, vamos a tener aquellos que son verdaderos positivos cuando la prueba dice que son positivos y el estándar dice que son enfermos. Y los falsos positivos, que son aquellos que están por la prueba son positivos, pero por el estándar son sanos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos algo llamado valor predictivo positivo. Si esto se queda quieto. En este valor predictivo positivo va a ser la probabilidad de estar enfermo, ¿de acuerdo? Dado que la prueba es positiva. ¿Sí? Sí. Ok. Y el valor predictivo negativo va a ser la probabilidad, ay, la probabilidad de tener, de estar sano teniendo una prueba negativa. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctora. Va. Entonces, ya que quedó claro, ¿pueden hacer este ejercicio? Por favor, necesitamos saber la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Ah, y la prevalencia. A ver, 2 minutos, por favor. ¿Listo? ¿Listo, chicos?
Yep. ¿Cuánto nos da en sensibilidad? Del 50%. ¿Sensibilidad? A ver. Sí, A mí me da 70. ¿70? Sí, a mí Y también a mí también 70. me da 70. Ok. ¿Y la especificidad? El 88. 88. 12%. ¿Perdón? 88. Ujú, 88%, ¿no? ¿Valor predictivo positivo? 85. 35. No, 85.85. 85. ¿Y Y valor negativo predictivo negativo? 0.74. ¿Y la prevalencia? 50. 50. Ok. ¿Qué hicieron para sensibilidad? Para sensibilidad lo que debieron haber hecho es dividir 15 entre 15 más 35 que nos da, ¿cuánto? 50. 50. 50, ¿no? Y entonces, 15 entre 50, ¿cuánto les da? Doctora, 0.7. pero no bueno, había puesto en sus diapositivas que Perdón, es- perdónenme. Sí, estoy mal yo. Perdónenme. sería más bien 35 entre 50. 35 entre 50. Perdónenme. Y entonces les da 0.7, ¿cierto? 0.7. 0.7. O 70%. ¿De acuerdo? ¿Y la especificidad? Tendrían que Es 6 dividir entre 50. 44 entre 50, ¿cierto? sí. Y eso nos da punto 88%. Valor predictivo positivo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenía que dividir 35 entre ¿cuánto? 41. Entre 41, ¿cierto? Y eso les da 85. 0.85. 85. Eso. Y luego, mm, 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 en el valor predictivo negativo tendrían que dividir 44 entre 59. 59. Y eso les da 0.74. 0.74. ¿Y la prevalencia? Dividiré el total de enfermos, que serían 50, entre el total de la población, que serían 100. ¿De acuerdo? Eso nos da 50.5 o 50%. ¿Sí? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces empieza lo interesante. Andrea, ¿qué significa esa sensibilidad? Andrea, ¿estás por allí? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué significa esa sensibilidad? La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un enfermo. Entonces aquí, ¿cuál es la subrayada de verde, doctor? ¿Cuál? ¿Cuál me está preguntando de la que está? Sensibilidad. Ah, la P, 50%. Sensibilidad. Sería que el 70% serían diagnosticados correctamente como enfermos. Entonces sería la sensibilidad en este caso sería que tenemos que el 70% de los pacientes que están enfermos tienen una prueba positiva. ¿Sí? Sí. Ok.
Gracias, Andrea. José Guillén, la especificidad, ¿cómo la interpretas? Tenemos un 88% de probabilidad de que aquellos que estén sanos tengan una prueba negativa. Eso, ¿vale? Ok. Este, Ernesto, Sí, ¿qué es el valor predictivo positivo? es la probabilidad de estar enfermo si la prueba sale positiva. Exacto. Entonces, en este caso, En este caso sería 85% probable que si estés enfermo si la prueba te sale positiva, ¿no? en el 85, sí, en el 85% de los pacientes que tienen una prueba positiva están Están enfermos. enfermos. ¿Ok? No es lo mismo, ¿ya vieron, chicos? Estar enfermo con una prueba positiva que tener una prueba positiva con y estar enfermo. ¿Sí? Aunque parece trabalenguas. Ahora, ¿quién nos ayuda? Inés, valor Sí. predictivo negativo. Entonces sería que el 74% de las pruebas negativas tienen la probabilidad de estar sanas. Bueno, están sanas. Eso. Ajá. Ok. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Yo solo tenía una duda, pero respecto a la lectura como que de que nos dejó leer de lo del diagnóstico, y era de que decía de que cuando cuanto más sensible sea una prueba, mayor será su valor predictivo negativo, o sea que tendrá mayor seguridad de que un resultado negativo descarte la enfermedad. Pero mi Sí. duda era más de que, o sea, se supone que la sensibilidad te está dando como, bueno, detecta más como a los enfermos. ¿Por qué te dice de que un valor predictivo negativo te da como como que aumente? ¿O por qué descarta la enfermedad si se supone que la sensibilidad busca como a los enfermos? Ajá. Pero entre mayores, es decir, imagínate, aquí tenemos 100 pacientes, ¿sale? Imagínate que aumente la sensibilidad. ¿Qué tendríamos que hacer para que aumentara la sensibilidad? Que los pacientes enfermos en ambas pruebas coincidan y sea menor el número C, bueno, apartado C. ¿No? Pues aquí tenemos 40, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, pues obviamente que vas a jalar 5 de aquí, ¿ya viste? Y vas a jalar, ¿cuántos de acá? Otros 5, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos tendrías aquí? 49. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta 49 entre el total, que es 59. Y ya no tienes 44 entre 59. Entonces, automáticamente aumenta tu valor predictivo negativo. Ah, ok, sí, sí, está más fácil de visualizar. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Aquí lo vamos a dejar. Les pasé por esta, por el chat de la clase, el
el ejercicio que necesitamos que hagan de tarea, por favor solo hagan file, la diapositiva 1 y del ejercicio 1, 2 y 4, solamente hagan, por favor, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y prevalencia. ¿Sí? Del ejercicio 1, del ejercicio 2 y del ejercicio 4. ¿De acuerdo? Creo que no está presentando lo de lo que nos quería mostrar. Qué mala onda. Espérame un segundo. ¿Ahora sí están los ejercicios? Sí, ya. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La diapositiva 1, el ejercicio 1, del ejercicio 1, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y prevalencia. ¿De acuerdo? Lo mismo del ejercicio 2 y lo mismo del ejercicio 4. ¿Vale? No hay que subirlo a la plataforma, solo lo tienen que hacer y aquí lo vamos a ir resolviendo. Y lo que sí es que ya para la siguiente clase ya lo van a subir porque vamos a hacer todo lo demás. Livelihood y curva rock, que es la diapositiva 4. Doctora, Ejercicio bueno, 1, quería 2 y comentarle otra cosa. 4 y diapositiva 1. Sí, ¿qué pasó? Es que, bueno, intenté subir el